Esto se nos va de las manos, dice el titular. Fíjense, una criatura de 12 años apuñala a otro de 13, estaban jugando al fútbol. En fin, retomamos así este tiempo de la huella del crimen después de este tiempo vacacional de la Semana Santa, y la verdad es que si la Semana Santa, que es la semana grande de los católicos, también pasa por ser una semana enormemente familiar, ojo que las noticias que hoy traemos no hablan muy bien de la familia. Manuel Bernaldez, buenas noches. Siempre me acuerdo de ti cuando traigo noticias como esta, que es que vaya día que llevamos sobre el amor a la familia. Sí, es terrible porque todos los casos que estamos viendo son niños pequeños, desprotegidos, son delitos familiares. Es realmente una imagen terrible de la España que tenemos, y que yo, en el fondo, late la educación, un problema de educación que viene, yo qué sé, debe venir desde la época Viriato, porque es un país que no tiene arreglo. Esto se nos va de las manos. Así reza el titular, y la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo. Después veremos seguidamente cómo un menor agrede sexualmente a otro con discapacidad. Es que, claro, ¿a cuál de las noticias no hay mayor perversión? Pepe Bonet, buenas noches. Hola, buenas noches. Desalentadoras estas noticias. La verdad es que lo que dejan estas noticias muy claro es que la justicia, la ley, debe ir acorde con las etapas que se van desarrollando. De alguna manera seguimos pidiendo desde esta mesa el cambio de la ley del menor, porque efectivamente se ha quedado obsoleta, y asuntos como el que has citado de este menor que apuñala a otro. Bueno, y el menor que agrede sexualmente a una persona discapacitada, es que claro, yo no sé cuál es más aberrante. Y ambos son menores. Yo creo que ambos. Efectivamente, uno ha ocurrido en Almería, el primero, este partido de fútbol donde la gente no se lía a patadas, se lía a puñaladas. La segunda noticia que les contaremos, donde un menor agrede a otra persona con discapacidad, sucedió en Tarragona. Todo hay que decir que a este menor hicieron justicia, le metieron una paliza de padre mío, señor mío. Se lo vamos a contar ahora, porque en una misma noticia tenemos dos sucesos, pero esperen, que otro muchacho, frisando los 18 años, la emprende a puñaladas a su padrastro. En este caso sucede en Asturias. Buenas noches, Miguel Sánchez. Hola, buenas noches. La verdad que la policía, trabajo no le falta. Ya, con estos casos y con otros muchos más. Estoy de acuerdo con Pepe que había que revisar la ley del menor, porque de 16 a 18 años, si son ya capaces de matar a alguien, también deben de ser responsables y deben de apechugar con una prisión y no con un centro de menores donde van a ir a jugar allí y a pasar 4 ratos. Efectivamente, pero esto supongo que cae en saco roto, porque aquí la historia es proteger a los delincuentes, da igual que sean menores o mayores. Ya no podemos ni dejar que nuestros hijos disfruten jugando con sus amigos por miedo a que lleguen animales, porque no se les puede llamar de otra forma y te quiten a tu hijo, lamenta el padre de la víctima. Un menor de 13 años resultó herido el pasado viernes tras ser agredido con un arma blanca por otro niño, como les contaba, de 12 años, mientras jugaban un partido de fútbol sala en una pista deportiva de Almería capital. Según han indicado este domingo fuentes del servicio de emergencias, los hechos ocurrieron pasadas las 19 horas del viernes en unas instalaciones públicas ubicadas en la calle Costa de la Luz, en la zona del barrio de Villablanca. Señores,
Bueno, ahí por lo que parece estaban jugando y lo que vienen son los que lo agreden, ¿no? Son unos que vienen, 2 o 3, una banda. Es posible que por una disputa por el lugar donde están jugando, porque muchos de estos sitios públicos donde se juega al fútbol o al fútbol sala o al balonmano están ocupados por auténticas bandas latinas que no permiten jugar al que no es del clan. Y si te pones allí a jugar, pues a lo mejor te encuentras con un compromiso, ¿eh? Yo me acuerdo de haber visto en Marbella, en unas instalaciones deportivas municipales, con pistas de tenis, al lado canchas de fútbol y fútbol sala y tal, y que realmente lo que veías allí era una fauna que se le ponían los pelos de punta. Y yo decía, bueno, y si quiero entrar aquí a jugar al fútbol o algo, tendría que pedirle permiso a estos, ¿eh? Porque eran como los tentadores del espacio público, ¿eh? Y es posible que esto haya sido un ajuste entre bandas, tú estás jugando, no te dejo, y te pega una cuchillada para que te vayas, ¿no? Parece ser que la cuchillada ha sido tampoco, bueno, ha sido un acto violento, ha sido una rodilla, parece ser que era como una herida, una rodilla, pero el hecho en sí lo que nota es la violencia que hay, y tiene toda la pinta que estos son unas instalaciones municipales que están a la ley del más fuerte, ¿eh? Tiene toda la pinta. Instalaciones municipales que incluso aquí en Madrid se ha dado casos en los que esos grupos violentos que se hacen dueños de esa instalación cobran por el uso de la misma. Un peaje, ¿no? Sí, eso pasó aquí en Usera. Y curiosamente es que parece que ahí es la ley del más fuerte, es decir, ahí juega el que yo digo, el que yo quiero, el que me paga, el canon que yo impongo y desde luego así estamos, sí, desde luego, y si no lo haces, pues aparecen ya los cuchillos, las navajas y demás. Desde luego estamos creando una sociedad o permitiendo que se cree una sociedad violenta, de desalmado, de gente violenta que lo único que nos lleva es al desastre. Yo he dicho una cosa ahí que yo creo que no ha sido correcta, porque ahora veo que tienen 12 y 13 años. El encierro en un centro es a partir del 16 a 18. De 14 a 16 también tienen responsabilidad penal. En base a la ley del menor, pero por debajo de... Irresponsable. Inimputable, no hay ninguna responsabilidad. Esto van a seguir jugando a la cancha porque no hay ninguna responsabilidad a ser menores de 14 años. En estos casos habría que involucrar a los padres, ¿eh? Hombre, la responsabilidad civil yo creo que sí que está... No, la civil clarísimamente, pero la penal... La penal no hay. No, pero habría que meter a los padres también algún tipo de sanción. Es imposible. No, algún tipo de sanción, ¿eh? No hay que cambiar la ley, está claro. Por falta de cuidado con los si tú dejas a hijos. tus hijos que sean unos salvajes, también tienes una responsabilidad, porque eres su tutor, eres el padre de la criatura, ¿no? Tendríamos que cambiar la ley. Pero vamos, lo primero que debíamos de hacer es plantearse la edad penal y bajarla a los 16, como estaba antes del 85, creo que dijimos. Yo creo que de 16, tal y como está la sociedad, como decía Pepe, que ha evolucionado, que ya no es un niño con 16 años igual que hace 50 años, tendríamos que revisar la ley del menor, está claro. Pero tampoco las reglas, ¿eh? Porque haciendo leyes, hombre, controlas las situaciones... Es a lo mejor cuestión más de educación, ¿no? Exacto, es un problema de fondo, ¿eh? Un problema muy de fondo, ¿eh? Un problema que tampoco lo va a resolver de la noche a la mañana, un problema de generaciones, ¿eh? Que viene desde la época de Joaquín Costa, de la escuela y despensa casi, ¿no? Pero la escuela y despensa, aquí, hombre, la despensa se ha tratado de paliar, pero la escuela siempre hemos tenido mucho déficit porque todos estos son problemas educativos. Aquí es lo que has comentado, yo creo que no tiene nada que ver, no lo sé. En bandas latinas yo creo que no... No tenemos datos en este caso. No, pero tiene toda la pinta que es una banda que controla un recinto y que el que está allí que no, pues va por él, ¿eh? Tiene toda la pinta. O que haya habido una pelea previa por algún partido de fútbol, ¿eh? Porque un balón. Sí, un balón o algo de esto, y más que a lo mejor un tema de las canchas. No lo sé porque nos faltan datos. Vamos a ver si Carlos García Barret tiene más datos sobre
este caso. Los padres de esa zona pues lamentan la inseguridad, ya no se atreven a dejar que sus hijos salgan solos a la calle, salgan a jugar un partido de fútbol. Carlos García Barret, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, María José. Un saludo. Llevamos un ratito ya dándole vueltas a este asunto, hemos dado bastantes datos. El dato que no tenemos, no sé si quizá tú lo tienes, estamos hablando si quizá serían bandas latinas. No hay datos sobre la nacionalidad, el origen, ni de la víctima ni tampoco de los agresores. A ver, lo que se está hablando sobre todo es de la influencia que hay en estos barrios, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la influencia que hay sobre todo por la inseguridad que hay en estos barrios, ya que hay muchísimo descontrol con la inmigración en esta zona. Es cierto que a mí me recuerda mucho a la zona de Hortaleza. En Hortaleza yo hablo directamente digamos, con el personal policial de esta zona y siempre me están comentando exactamente lo mismo, el tema del hacinamiento en los centros de menores, etcétera, etcétera, y la inseguridad de la calle. Recordemos que hace muy poco en Hortaleza ocurrió un hecho que no tiene nada que ver con unos chavales, por ejemplo, que estén jugando al fútbol, pero sí tiene que ver con personas que van andando por esa zona y que finalmente pues, pueden llegar a ser como esta chica que le pasó, que fue violada en Los Setos por unos menas, ¿de acuerdo? Al final hablamos de la inseguridad en las calles, hablamos de que tú estás tranquila pensando que tu barrio puede ser plácido y normal, donde hay un parque que está habilitado para que jueguen los niños y finalmente pues, te encuentras tanto a personas que pueden ser indigentes como a personas que vienen de otro país con otras costumbres y que realmente no tienen la estima que tenemos nosotros en esta sociedad. Por lo tanto, hay una peligrosidad que finalmente pues lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que lo que tú me estás comentando. O sea, no sabemos si es realmente una banda latina o es la inseguridad que se ha creado en esa zona o en las calles que tenemos hoy en día. Hombre, en principio eso pensábamos en el programa, que el hecho de que un chaval se líe a puñaladas con otro con 12 años, en principio, no parece que sea una costumbre diría yo, de preadolescentes españoles. Claro, ¿cuándo se ha visto que una pelea multitudinaria entre dos bandas, llamémosle bandas, porque luego realmente aquí las bandas existen evidentemente, pero estamos hablando que las bandas existen en las capitales, ¿no? En España. Estamos hablando, por ejemplo, Barcelona o Madrid. Cuando se pelean con machetes, quedan directamente para pelearse con machetes. Eso no se ha visto nunca, en España no se ha visto nunca. Entonces realmente son unas costumbres que están llegando aquí por manos de personas que se hacen llamar españoles porque reciben una documentación por un trámite burocrático sencillamente, pero no conviven o no están acostumbrados a vivir en una convivencia que tenemos nosotros. Esa es la triste realidad. Yo, por ejemplo, puedo comentarte que llevo un caso de una persona que fue apuñalada por intentar evitar una pelea y fue apuñalada por una lanza. O sea, fue apuñalada por un palo de una escoba donde le habían puesto un puñal con cinta y con cuerda y por intentar mediar una pelea y, digamos, defender a una persona indefensa, este señor, la víctima, pues me dio, siendo minusválido incluso, me dio y recibió una puñalada. Entonces, finalmente, estamos hablando de personas bueno, pues con una sangre totalmente diferente, y no me refiero a sangre porque sean extranjeros, sino por otra maldad, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que están acostumbradas a ver delitos en la calle, que están acostumbradas a vivir en una sociedad salvaje, realmente esto lo ven común. Ese es el problema que estamos integrando en nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Carlos García Barret, por esta información. Reafirmamos que en Almería, en este barrio, en ese enclave, no es la primera vez que sucede efectivamente y la situación es violenta y los padres, como no puede ser de otra manera, bueno, pues tienen miedo dejar a sus hijos que campen por las calles o que, insisto, que jueguen, ya ves tú, un partido del fútbol, que en lugar de liarse a patadas se lían a puñaladas. Esto es brutal. Se nos va de las manos, efectivamente, Carlos. Un abrazo. Muy bien, un abrazo para todos, compañeros. Gracias, Chao, muy buenas noches. Si les parece bien, seguimos con menores. En esta ocasión, el menor abusó de una persona con discapacidad. La noticia en el día de hoy parece que es una venganza. Le han metido una paliza de padre y muy señor mío. Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a un menor de edad
por presuntamente participar en una paliza en grupo a otro menor, concretamente en Tarragona. La víctima de este ataque, a su vez, habría agredido a un joven con discapacidad hace unos días. La paliza más reciente se produjo este martes por la noche en la calle de la estación del ferrocarril de este municipio del Baix Penedès y se ha saldado por el momento con un detenido. La hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque de este martes sea una venganza por la paliza que propinaron 3 jóvenes, 2 de ellos menores de edad, a un chico con discapacidad el pasado 24 de marzo. Verán ustedes, le citaron en un parque y a plena luz del día le propinaron varias patadas y golpes mientras lo grababan con el móvil y lo subían a redes sociales. Los individuos robaron al discapacitado 40 euros. Ojo, robo, menores y una vez más soberana paliza. ¿Qué grado de impunidad no creerán que tienen estas bestias? Que lo suben a las redes sociales. Yo no sé qué tienen en la cabeza esta panda. O sea, tienen el cerebro frito. No sé si fuman o snifan, pero tienen frito el cerebro, vamos. Bueno, yo creo que la clave la has dado con la palabra impunidad, ¿eh? Yo aquí late la idea que no pasa nada, que puedes hacer lo que quieras, que lo puedes hacer público y puede incluso hacer hasta una divulgación del acto salvaje que has cometido porque piensas que tienes una patente de corso y que tienes una especie de bula para hacer lo que te dé la gana. Eran mayoritariamente menores, volvemos a recordarlo. Eso es peligroso porque claro, la gente se toma la justicia por su mano, como es este caso, porque claramente es la impunidad. ha sido si no hay justicia, un acto de venganza, es la impunidad que estamos y es hablando. peligroso porque la dejación del Estado puede ocurrir estos hechos, que luego la gente se toma la justicia por su mano y algunos, como este caso, reciben de su propia medicina. Esto eran bandas, ¿eh? Eran una banda. Sí, estos son, o al menos una banda que le pega a uno pero algún grupo, y luego una vendetta que le pega al otro, ¿eh? Miren, los 3 agresores que en esta ocasión, por aquello de que los medios de comunicación de este país se la cogen con papel de fumar o a lo mejor siguen los dictados del gobierno, aquí sí te dicen que son españoles. Así que vamos a deducir que en el caso de Almería no lo eran. Yo es que ya en esta situación de censura de un país que naturalmente va camino, si no lo es ya, de una dictadura, pues ya empezamos a utilizar pues, las segundas intenciones. En esta ocasión nos dicen que los 3 agresores eran de nacionalidad española. Insisto, en la anterior ocasión el periódico El Medio elude contarnos cuál es la nacionalidad, es decir, la esconden, ergo no cumplen con su obligación, que es dar toda la información. No es una cuestión de racismo, es una cuestión de cultura. Necesitamos conocer todos los datos y me parece vergonzoso que los medios de comunicación oculten de esta manera tan ramplona el origen de estas personas. De hecho, les voy a decir, si lo encuentro, déjame que les diga. Bien, pues era el debate. Quien oculta la nacionalidad de los o no se lo han dado a él tampoco, a lo mejor, ¿no? Es fácil deducir que son españoles, es fácil. Pero no, es que aquí lo dicen. Pero este tipo de personas, de estos críos, estos suelen ser ya españoles, pero de segunda generación, ¿eh? O sea que culturalmente no son españoles. No, hombre, son españoles porque ya culturalmente están no aquí, son llevan españoles. tiempo y tienen residencia legal en España. Pero culturalmente, que es lo que verdaderamente nos importa, se crían en una cultura españoles que no es la española, en un sí, medio que no es español y por tanto su cultura no es española. No sé si estoy errando. No estás errando. Curiosamente, en este último caso, fijaros bien, el minusválido que fue agredido en primera persona. Sí, el primer caso, ¿no? El primer caso. Había sido agresor, él mismo pidiendo que por favor no se tomen la justicia por su mano, que por favor no le intenten de alguna manera cubrir o no le intenten de alguna manera la venganza, usarla en otros. Y entonces, qué pena que este muchacho sea quien sale en defensa de, cuando él es el primer agredido.
En el otro apartado que estamos citando, efectivamente, pueden ser españoles, incluso haber nacido aquí, en España, pero arrastran unas costumbres que no son las nuestras y que indudablemente, mientras que no se tenga miedo a que cuando se comete un delito como este va a ser duramente castigado, pues campan a sus anchas, y más si tienen una edad que no es imputable. Que no es imputable el daño que esta gente hace, pues ahí están, seguimos. Esto es una impunidad total. Esto es el campo donde todo vale, todo sirve, y aquí el que más fuerte pues es el que... Hay que decir también que no todos, no. Por supuesto. ¿Quién está generalizando? Es una parte yo creo importante. Incluso que, bueno, tampoco significativa, No, es una parte que yo creo que no se adaptan, pero hay mucha otra gente que se adapta, que trabajan, y que dentro de lo que cabe, yo quiero decir aquí que la Policía Nacional en Madrid, concretamente, la Brigada Provincial de Información, tiene a todas las bandas clasificadas y conoce a los miembros. Y en este caso estamos hablando de Tarragona. No está todavía desmadrado de tal forma era como Almería y Tarragona. Estamos hablando en esta ocasión de Tarragona, el agresor, la segunda agresión. La primera víctima dio una entrevista en Radio Televisión Española, contaba que había sufrido bullying desde su más tierna infancia, esta persona discapacitada a la que estas bestias agredieron, insisto, en un parque, grabaron en las redes sociales y lo subieron, pero verán ustedes en lo que se está convirtiendo este país nuestro. Probablemente porque, naturalmente, si el Estado hace dejación de funciones, la gente, pues claro, se toma la justicia por su mano. Al agresor, que estaba naturalmente en la calle, en lugar de estar detenido, como hubiera sido lo lógico en un país decente y no en este, pues le pillaron por banda, le metieron una paliza de padre mío, señor mío, y lo mandaron al hospital. Y bueno, saben que también subieron la agresión a las redes sociales. ¿Qué les parece? Brutal, ¿eh? Bueno, el periódico dice que no se sabe la nacionalidad de la persona que ha sido detenida por esta segunda agresión. Es que eso es tan absurdo, el que no se sepa la nacionalidad es tan absurdo como cuando ustedes ven que les sacan tapados la cabeza, la cara, que no se les puede coger de frente, ¿qué tal? En cambio, cuando ha sido una persona que ha pertenecido a un gobierno de este país, cuando ha sido una persona que ha sido presidente del Fondo Monetario Internacional, recordarán ustedes que se le mete a empujones, por supuesto enfocándole la cara en un coche policial, con lo cual, vamos a ver... Los menores gozan de especial protección, sí, en cuanto a la detención, hay que hacerla de una manera especial. En cuanto a las nacionalidades, cuando se ocultan, yo creo que ahí nos estamos engañando. La Policía Autónoma Vasca, los catalanes ahora están dando la nacionalidad de los detenidos. Efectivamente. Y a mí me parece que no pasaba nada por dar la nacionalidad, no se criminaliza a nadie. No. Y son datos objetivos para poner luego solución. Está claro, ¿no? De política criminal, para saber... Claro, es que lo suyo es conocer todos los datos. ¿Y qué hacer y cómo actuar? El Ministerio, por supuesto, lo sabe, y yo supongo que... Y lo analiza. Lo analizará. Otra cosa es darlo a los medios de comunicación, pero yo creo que en aras a el esclarecimiento de la verdad y sobre todo cuando hablan de, ¿cómo dicen ellos? Transparencia total, ¿no? Sí. Pues transparencia, vamos a tener los datos, ¿no? De todas maneras, hay que romper una lanza en favor de esos emigrantes o inmigrantes, o migrantes, como les llaman ahora, que ese grupo... Migran las aves. Exactamente. Ese grupo de migrantes, ellos mismos están en contra de estos personajes que no hacen sino manchar la imagen de aquel que viene a nuestro país a trabajar. Hombre, vamos a ver, estos son menores y naturalmente a trabajar no han venido, como evidentemente podemos imaginar, como tampoco trabajan ningún chaval con esa edad. Bueno, creo yo, vamos, en tiempos ancestrales es verdad que... La ley no lo permite. Claro, naturalmente no trabajan ni españoles ni de Maracaibo, evidentemente, pero...
La familia supongo que algo tiene que decir sobre todo esto. Es como recordamos el chaval de 13 años en Usera, creo recordar, que se baja de un taxi a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y la emprende a machetazos con una persona que creo que termina muriendo. La pregunta es: ¿y la familia qué estaba haciendo? Efectivamente. ¿Cómo es posible que esa familia, que evidentemente habían parido a un tío, que no sé si lo han parido en España, lo han parido fuera, pero culturalmente no parece que tenga mucho que ver, ¿no?, con la chavalería española, por lo menos la de otros tiempos, no sé, la de este momento? Pero ¿qué estaban haciendo los padres? ¿Estaban durmiendo? ¿Estaban haciendo más hijos? Un fallo de la familia, clarísimo. Y esos jóvenes No, que no tengo ni idea. efectivamente O sea, mientras que el hijo no están trabajando, estaba pero a las sí que 6 tienen del que 5 estar, de la mañana en la Escolarizados calle. tienen que estar. exactamente, tienen que estar escolarizados, que pagamos todos, por cierto. Ya. ¿Eh? Ya, bueno, es tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida. Les digo, cómo quitarse un par de kilos de más, si eso es lo que ustedes desean, si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban. Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
La estafa del virus. Y no hablo de una nueva pandemia, señoras y señores, sino de un empleado que, al parecer, y mediante videollamadas, pues vació la cuenta bancaria de una mujer por valor de 53.000 euros. No sabemos si es un timo del amor o un timo a secas, Manuel Bernández. Bueno, esto es una estafa de un empleado bancario que estafa a una cliente, ¿no? De mala manera. Y realmente ahí el responsable va a ser la entidad bancaria. O sea, La Policía Nacional ha detenido en Segovia al presunto autor de esta estafa, que comenzó con una falsa alerta de virus. Pantalla en negro. Al otro lado, una videollamada. Esto fue el inicio de un engaño que le costó, ojo, 53.000 euros a una mujer en Menorca. Parecía un virus informático, así la víctima entregó sus ahorros y sus claves a un falso empleado bancario. Bueno, la verdad es que en esta ocasión la ingenuidad de la mujer era extraordinaria. Lo entregó todo, sus claves, su dinero, los datos de su cuenta. Claro que quizá identificó al empleado de su banco, se me ocurre pensar. que es muy raro eso, ¿eh? De todas formas, todas las estafas, todos los timos estos se producen casi de la misma manera. Hay una negligencia, aparte del engaño, El usuario. Lógicamente la víctima. Hombre, pero se fía, ¿no? Claro, te fías y si le llamaba desde el propio banco, pues gente mayor o pero vamos, desprotegida. las artimañas son múltiples, aunque todas parecidas. Es conseguir las claves del banco de cualquier para forma vaciar la cuenta, para ¿no? hacer una transferencia. Ahí lo que hace luego es una transferencia a ella misma. Ella misma la engañan para que haga una transferencia. Quiero decir, y lo he dicho hasta cantidad de veces, que no hay que fiarse de nadie, ni siquiera de la propia familia cuando te llaman. Hay cantidad, el hurto, digo, el timo del americano del amor, ¿eh? El otro de Brad Pitt, el actor, el hijo en apuros, el hijo secuestrado. Bueno, pero no tiene nada que ver, ¿eh? Pero Miguel, en el fondo es un timo, pero no tiene nada que ver. Miguel, en muchos casos de estos que hay una filtración de datos de la propia empresa que va a parar a tercero, y esos terceros aprovechan. No, hombre, hoy me han llamado a mí con mi nombre y apellidos, lógicamente, para intentar engañarme. ¿En serio? Claro, diciendo que son de la compañía telefónica, que me han bajado la cuota, en vez de pagar 100 eso, que voy a pagar 90. No habrá Digo, picado, pero bueno, hombre, yo he dicho que a mí me gusta hacerlo estos trámites personalmente. Cuando alguien sabe tu dirección y tu nombre y apellidos, lo lógico es pedirle a la persona que te está llamando que se identifique plenamente y que te diga el lugar exacto donde está. Yo lo que suelo hacer. O que te escriban, que te lo digan por escrito. No, que te diga de dónde me llama usted. Que yo, como Manuel, estamos jubilados y tenemos mucho tiempo para ir allí y nos vemos en persona. Esa es la primera medida. No fiarte absolutamente de nadie. Esta mujer... Ahora, pero pues, para llamarte, Miguel, para dar tus datos... No, porque los tienen. Lo tiene. Claro, ¿Cómo lo pero, tiene? Pero claro que tiene. O sea, esta porque... mujer, ¿cómo tiene los datos de su banco que se fía y que la llama y que la mujer pica? O sea, la custodia de los datos, los datos por la entidad tiene que ser muy rigurosa. De todos nosotros los tienen todo el mundo, porque se los venden unos a otros. Los malvenden, es un tráfico ilegal. Joder. ¿Quién es el responsable de esta situación? Porque claro, que la mujer sea ingenua, espero que no sea El tío que custodia los datos tiene que responder. Lo curioso que es que luego tenemos una ley de protección de datos, sí, que es curioso, que es que no puedes decir, tú vas a preguntar por un familiar y es primo tuyo al hospital y no te lo dicen. Y no te lo dicen. Porque eres un familiar ya de segundo o tercer grado. Y luego los datos nuestros andan en la red por todos los sitios. El responsable, es el tenedor de los datos, en este caso es el banco, que custodiar, que lo debería haber custodiado de una manera eficiente. Y si se lo han robado, avisar a los clientes. Claro, no hizo así. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que esta señora se dejó llevar, como en muchos casos. O sea, que aquí no vamos a decir que es que son más listos o más tontos. No, hasta el más listo, como el Evangelio, pica. El que esté limpio, que tire la primera piedra. Lo más peligroso ahora mismo para gente, porque ahí sí que no hay modo de luchar contra ello. Porque este otro tipo de estafas, como tú tienes que cometer algún error, te van a engañar, ¿no? Pero donde no te engañan, y lo más peligroso es con el DNI. Es que con el DNI
el entregar el DNI en cualquier hotel, en cualquier sitio por ahí, te hacen una. Pero te una lo piden copia, por todos lados. Pero te lo piden por todos los lados. Pero Te lo piden efectivamente, por y lo todos tienes que enviar. Y el tener fuera de circulación el DNI, alguien pide una compra con tus datos, no paga. Y luego, como des con algún policía o con algún guardia civil que no hace bien su trabajo, investiga eso, te cargan, Pero vamos a ver, te cargan a ti la deuda. Hemos escuchado, Eso no se puede hacer, hemos escuchado en diferentes ocasiones. Les contaré un asunto personal. Hace unos días pasé un fin de semana en Cuenca y alquilamos un Airbnb. En principio, cuando me pidieron los datos, dije, bueno, que de ninguna de las maneras, que yo no iba a enviar el carnet de identidad por los motivos que, en fin, no voy a volver a contar, porque ustedes los conocen si nos siguen habitualmente. Bueno, no, es que no es esto, es los datos excesivos. Están obligados. Bueno, perdón, al final tengo que mandar Tienes que mandar, el no carnet, claro. Porque si no, No lo alquilas. es Claro. que se va al carajo Es que están obligados como el los fin hoteles. de semana. Los han metido a la misma obligación que los Pero hoteles. no tiene ningún sentido. No tiene ninguna obligación. O sea, al final tuve que enviar mi carnet, ya estaba enfadada, ya iba total un par de días que se iban al carajo, insisto, porque sí. No, evidentemente no te lo si me alquilan, niego no te lo se acaba Hay un la método historia. que yo te No voy lo a decir entiendo. para que hagas eso. Cuando tú envías la fotocopia del DNI, Ponerle- tienes que poner una banda que rayarlo. es exclusiva para Rayarlo. esa operación. Iba a 1000, Miguel, Ya, iba a ¿no? 1000, No me te da tiempo. pillaron Pero hombre, en la que calle. no todo el mundo. Esto ocurre una vez cada 1000. La gente en los No, pero hoteles, pasa, pero lógicamente, luego destruyen las fotocopias. Si es que Ya. hacen una fotocopia, esto ocurre a uno de cada 10.000 personas que le ocurre una cosa de estas, pero el que le ocurre tiene Efectivamente. verdaderamente un problema. Sí, lo hemos avisado en numerosas ocasiones. Jorge Vázquez también, nuestro abogado experto en estafas, la verdad es que nos ha deletreado ese timo en innumerables ocasiones y efectivamente coincide con Miguel Sánchez en qué es y qué no es lo que tenemos que hacer. Pero vamos, les cuento que yo me negué y que al final dije, bueno, ¿es esto o no me voy a Cuenca? En fin, detenido un joven de 18 años por matar a puñaladas a su padrastro. Como les anticipaba en el sumario del programa, este suceso ha ocurrido en Villaviciosa, en Asturias. 18 años nada más, ha sido detenido después de matar a su padrastro. La Guardia Civil ha informado de que se trata de un hombre de 44 años que murió tras ser apuñalado con un arma blanca, presuntamente por su hijastro, en una vivienda del concejo asturiano. Todo ocurrió, miren, a la 1 de la madrugada, cuando la policía local avisó a la Guardia Civil de que sí había producido una agresión con arma blanca en un inmueble situado en la calle Llove y Evia. Supuestamente la víctima intentaba mediar en una discusión entre familiares cuando fue atacado por su hijastro, señores. Vaya situación, ¿eh? Esto dentro del hogar, supongo. Sí, dentro del hogar. Intentaba mediar a la 1 de la mañana. No sé si es hora de La mediar o nacionalidad no. me parece que son colombianos, me parece, no lo sé, creo. Bueno, da Lo he igual, leído por algún lado. la cosa es que en No, una está familia, claro. en una Hombre, da familia, igual, da igual. no, hombre, yo me No, da refiero que igual. eso puede ocurrir con una familia colombiana o puede ocurrir con Totalmente, una familia pero es bueno, ecuatoriana pero o es bueno, española. pero es bueno Se saberlo. calientan Es bueno allí, saberlo por una cuestión cultural. se calientan, Y el que va a comienzan a mediar... discutir, tendrían algunas rencillas seguramente, porque no era el hijo natural, ¿no? No era el hijastro. Era el hijo de la mujer, no se llevaría Se bien. mete en medio y hay y- algunas veces que luego, si hay alcohol de por medio, si hay alguna... Hombre, la 1 de la mañana. Alguna fiesta, efectivamente, pues da lugar a estos hechos que comienzan con una pelea, con tirar los vasos y terminan a puñaladas. Es una de las cosas que la policía estamos acostumbrados a ver pues cada servicio que presta. Parece ser que el ambiente pudo ir calentándose, lo digo por la hora. No lo sabía yo, pero efectivamente. Son datos que doy yo, es decir, no tengo
ni la más remota idea. Podemos sospechar que a la 1 de la mañana pues ha habido cena, ha habido resopón y quién sabe si además de un vino en la cena después ha habido unas copas. Lo digo porque a veces el alcohol pues violenta mucho a la gente. Estamos suponiendo bueno, eso, estamos suponiendo que los mismos son abstemios y aquí nadie ha bebido una gota de alcohol, pero no sé, para liarse a puñaladas hay que, no sé, hay que tener el ánimo un poco revuelto. O no, o no me hagan mucho caso. Sea como fuere, hay una cosa que es evidente, y es que no se tiene miedo a lo que va a ocurrir, porque como diariamente vemos acciones violentas, que el señor vuelve a estar en la calle a los 2 días, o no se castiga yo creo que de pleno en lo que ese debía caso, castigarse. En ese caso, la gente en ese momento no está pensando en la pena que puede ocasionar el acto que va a cometer. Yo creo que eso es un arrebato de que se pelean y en ese momento no tiene nada que ver las penas que luego le pueden llevar. La bronca. Pues si no tiene nada que ver, ese tío a la cárcel y en cuanto se pueda a su país. Si es que no es español. No sabemos si es español, ¿no? Sí, he dicho sí. ser que sí. Yo he leído Si es que no es español. Parece ser que son colombianos. No, yo quiero que el que venga a nuestro país sea una persona decente. Y punto. Que no se lea machetazos. Exactamente. ¿No? Bueno. Sí, es que la integración parece que es por la violencia. La integración parece que es por la violencia, cuando la integración tenía que ser otros valores, ¿no? Y en cambio, aquí lo que vemos es que parece que el que viene, lo que trae la violencia, y la está añadiendo a la violencia local que hay, y estamos creando un país muy violento, ¿no? Claro. Bueno, ¿quieren que les cuente otro caso de venganza? No será el primero que comentamos en el programa de hoy. Arrancábamos con ese caso de venganza vecinal, concretamente en Tarragona, y ahora nos desplazamos para contarles otra venganza de una familia que tiroteó entre clanes en Madrid. Saquearon la casa del acusado tras el crimen. Solo habían pasado unas horas del tiroteo entre los clanes de Madrid que le habían costado la vida a Taruco, del clan de Orcasitas, cuando las mujeres de la misma familia que la víctima entraron en tromba en la vivienda de los presuntos asesinos del clan de Pan Bendito y, cegadas por la rabia, la saquearon y destrozaron por completo. Mala bomba os caiga, era inocente y lo han matado como un perro. No vais a quedar ni uno, chillaban las mujeres durante el saqueo de la vivienda, destrozando todo a su paso y grabándole en vídeo para que quedara constancia de su venganza. Mira lo que estamos haciendo para ti, gritaban durante el asalto. La violencia empleada por el clan de la víctima mortal del tiroteo, patente en las imágenes, es precisamente uno de los argumentos que va a utilizar la defensa de los dos acusados, que el próximo 7 de abril se sientan en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid para responder a una petición de 122 años de cárcel. Es decir, se sientan en el banquillo concretamente mañana. Ahora, es un país tribal, ¿eh? Son clanes que los tenemos identificados perfectamente, clanes violentos que están a muerte entre ellos y no se les desarticula, no se impide esa violencia y campan por su respeto. Hombre, porque yo esa imagen la he visto en televisión. Manuel, la han subido en televisión, esa imagen la he visto. Sí. Manuel, pero aquí acaba de leer que mañana comienza el juicio. Sí, pero ese juicio... Pero si te lees lo que ha pasado ahí, esto es como una especie de los Montescos, los Capuletos. Sí, lo que viene de ofensas antiguas, de uno de otro y tal cual. Pero lo que hay que pero ¿cuándo se va a acabar eso? Le mataron los de su familia por error, cuentan. Es decir, que efectivamente la trama es de Netflix. Claro. Lo que hay que procurar evitar es precisamente las venganzas entre familias, entre clanes. No, aquí se habla de clanes, ¿eh? Claro, bueno, es una especie de la tribu. ¿Qué podemos pensar aquí? Pues que luego una familia mata a un miembro de la otra, de la contraria, y luego vuelve a haber otra venganza y entre ellos, por lo general, se tienen que separar incluso por ciudades. ¿Por qué es peligroso? Porque todo el mundo tenemos que estar bajo el imperio de la ley y aquí se va a juzgar a los dos supuestos criminales y lo que tienen que hacer la otra parte de la víctima es respetar
la decisión judicial, salgan absueltos o salgan condenados. Luego pasa porque estamos en un Estado de Derecho. Y pasa por Turraco luego, ¿eh? Luego pasa por Turraco, ¿eh? Claro que pasa. Tú dices que hay que respetar el espíritu de la ley. ¿Dónde está la ley? Esa es la pregunta que lleva. Es que me hace mucha gracia. ¿Dónde Bueno, está la ley? Pero no le van a juzgar. Pero es que le irán a juzgar. Pero ¿qué miedo puede tener alguien? ¿Te guste menos? Sí, pero ¿qué miedo puede tener alguien cuando ve a los asesinos de mucha gente que están en el Congreso de Diputados sentados? Parece un parche, ¿verdad? Hombre, es que claro, y les hacen homenajes cuando salen. ¿Qué miedo puede tener esto? Ninguno. Sí, pero bueno, aquí estamos mezclando ahora, Pepe... Bueno, estamos mezclando la vida. A ver, estamos mezclando parecido, churras con merinas. Sí, la verdad es que sí. Pero mueve a la náusea un país donde los asesinos son jaleados por una gentuza. Totalmente de acuerdo, pero eso lo tenemos así establecido. ¿Quién suelta a los asesinos? ¿Una mala política penitenciaria? ¿Quién? ¿La ley? ¿Se puede hacer legalmente? No, el mantenerse en el gobierno. ¿Se puede hacer legalmente? No, mantenerse en el gobierno, claro, no es la causa. Pero si lo hacen, pues oye, tenemos la solución, ¿no? En fin, señoras Cuando y llegue señores. otro partido político que cambie las leyes. Lo que no puede ser es quejarse y luego llegar y no hacer nada. Pero tú sabes perfectamente que este Cuadrilla. cambio no va a suceder. Nadie va a cambiar lo verdaderamente importante, a no ser que alguien verdaderamente revolucionario pues realmente llegue Nunca al se poder. vuelve para atrás en estas cosas. Pero claro. naturalmente, no, claro que no. Y además la alternancia en el poder del Partido Popular y del Partido Socialista, lamentablemente, deja claro que las situaciones que verdaderamente nos hacen rasgarnos las vestiduras, que son tremendamente injustas para el país, es decir, el cambio de sistema no lo van a hacer ni unos ni otros, lamentablemente. Cambiamos de asunto, porque la política no es materia de este programa, aunque lamentablemente los sucesos ya son parte de la vida política española. Hoy está con nosotros Sergio Cebolla para hablar de un asunto de las niñas de Alcácer. De verdad que esta historia es que no va a terminar, pero yo le tengo que preguntar por el Parque de María Luisa para empezar. ¿Cómo estás, Sergio Cebolla? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues como tú bien sabes, María José, el Parque de María Luisa, pues hoy está más bonito que nunca, porque hace el calor perfecto. El equilibrio perfecto y maravilloso como siempre. Y una pena que tengamos que empañarlo con un asunto tan triste como es el asunto del crimen de Alcácer. Efectivamente, porque ahora la derivada es que Mauri Anglès anuncia medidas legales contra Miguel Ricard porque dice que de alguna manera le ha relacionado con la muerte de las niñas de Alcácer, un asunto que lamentablemente, a pesar de todo el tiempo que ha sucedido, no sé qué opinión tienes como abogado, Sergio, pero aquí no rascamos bola, no nos hemos enterado de la verdad de ninguna manera. O sea, pobres padres de estas niñas, pobres padres. Efectivamente, lo más grave de todo es que existen tres familias, las familias de Miriam, de Toño y de Desiré, que a día de hoy no pueden vivir con la paz que se merecen, fruto de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque además existe un fugado, que es Antonio Anglès, que se fugó y que a día de hoy no se sabe si está fallecido o no lo está. Pero le han dado ya por muerto, ¿no? Discúlpame, Sergio. ¿No lo han dado por muerto ya? ¿No ha pasado el tiempo? Esa es la historia que desde el año 93, en el que existen pruebas de un fallecido de ADN, no se ha cotejado todavía con Antonio Anglès, con la familia Anglès, no se ha cotejado si verdaderamente ese ahogado cerca de Dublín, pues si ese ahogado es o no es oficialmente, porque no existe un cotejo con el ADN de la familia Anglès y no se puede comprobar ni se puede corroborar, y a día de hoy la justicia, la administración de justicia lo tiene como desaparecido, no como fallecido, María José. Entonces nos encontramos que el único condenado, porque Antonio Anglès se dio la fuga, que es Ricard, se permite el lujo de acudir al Rincón del Disidente, un canal de YouTube. Donde se habla de este tema. Y resulta que se permite el lujo de
aprovechando el tirón de los temas de manadas y de la manada, decir que su caso también fue como si fuera el primer caso de la manada, ¿vale? Y que había más intervinientes en los asesinatos de Miriam, Toñi y de Siré, María José. Qué horror. ¿Cambia de alguna manera la versión 30 y tantos años después? La versión no cambia nada porque después, como Mauri Anglés puso una querella contra Miguel Ricard y contra el dueño del Rincón del Disidente, pues resulta que se ha retractado, María José. Se ha retractado, ha dado un paso atrás, el Rincón del Disidente ha retirado los vídeos de esas acusaciones y ha publicado una disculpa cuyo resultado de monetización de ese vídeo de disculpa pues irá a Mauri Anglés para cubrir los gastos judiciales que ha generado. Existe una querella abierta interpuesta por Mauri Anglés contra Miguel Ricard, que está abierta, no se sabe la situación judicial todavía, no tiene todavía resultados, no sabemos si está admitida a trámite porque no ha trascendido, pero sí que existe una querella contra Miguel Ricard por atentar contra el honor, contra la intimidad, contra la imagen de Mauri Anglés. Y Mauri Anglés pues, se ha sometido a pruebas del polígrafo con la poligrafista Conchi Pérez, que reiterando que no ha tenido participación ninguna en el crimen. Y es verdad que esto hay que tomarlo como lo que es el polígrafo. El polígrafo es manipulable y es condicionable. Pero a día de hoy, Mauri Anglés ha puesto una querella contra Miguel Ricard y contra el Rincón del Disidente llegó a un acuerdo en el que retiraba todos los vídeos y se retractaba. Entonces, es verdad que Miguel Ricard, la credibilidad que tiene es nula y cero, primero por ser el primer condenado y segundo porque se ha cambiado de versión 40 veces. María José, ¿sabes? Cierto es. Pero claro, yo me he quedado flipando cuando de pronto una prueba de Conchita Pérez, sí. Pues no se ha sometido al polígrafo y dices, pero ¿en qué país vivimos? Esto para comer cerillas, o sea, de verdad. El polígrafo para nosotros en España no sirve para nada porque es condicionable, el que sabe controlar sus pulsaciones, controla el polígrafo y todo lo sabe. Que sin sentido. Entendemos que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es verdad que después de tantísimos años, la familia de Miriam, de Tony, de Desiree, insisto mucho en los nombres para que no se complique la cosa y que se sepa, y que todo el mundo que nos está viendo sepa que son 3 chicas y 3 familias que no tienen paz, porque es que desde el año 93 no se sabe si el fugado, Antonio Anglés, verdaderamente ha fallecido o no ha fallecido, María José. Bueno, y sobre todo no saben qué pasó, pero lo que sí saben es el sufrimiento, la tortura atroz que sufrieron sus criaturas. Es imposible vivir con esto. O sea, yo no quiero imaginarlo, no puedo imaginarlo porque se me parte el alma, se me parte el corazón en 1000 pedazos. ¿Cómo cerrar los ojos pensando en el sufrimiento de tus hijas a mano de esta gentuza? Una de ellas, Miguel Ricard, que ahora, hasta donde yo sé, está en la calle y concediendo entrevistas. Esto es, sinceramente, para comer cerillas. En fin, alguien dirá, no, bueno, ya ha pagado, que va a pagar. No tiene vida para pagar. Y Antonio Anglés, desde el año 93 y desde que existe una prueba de un supuesto ahogado, lo que es inconcebible es que a día de hoy todavía eso no se sepa. No se entiende. Eso no se entiende. No se entiende. Exista una prueba pendiente del cotejo de ADN para saber si Antonio Anglés está vivo o no está vivo, si es el ahogado o no. ¿Pero hay alguna razón por la cual se mantenga esta chapuza que tú subrayas hoy en este programa, Sergio? Yo es que no entiendo, no me entra en la cabeza. Yo no tengo ninguna explicación racional y objetiva para entender que esto esté en esta situación, María José. No hay nadie con un sentido común, con que haya explicación, ¿no? Pueda explicar esto, porque es que no estamos ahora mismo en pleno siglo XXI, en la era del gran hermano digital, en la que todas las calles están monitorizadas y digitalizadas, y a día de hoy, que este hombre no sepamos si falleció o no falleció verdaderamente, que no se haya cotejado el ahogado que se encontró, que no. En fin, esto es lo que tenemos que hacer, esa llamada a la cordura
y al buen hacer de nuestras fuerzas y cuerpos para que cierren esto de una vez por todas. Sí, hay que cerrarlo, María José, entiendo. Sí hay que cerrarlo. Pero no haya estas preguntas en el aire en el que no podamos tener una respuesta de sentido común y de razonable. Este país no es serio. De verdad, o sea, créanme, tendré un mal día hoy, pero tengo una desesperanza sobre este país terrible. En fin, a disfrutar del Parque de María Luisa, que eso sí que es disfrutable. Un abrazo enorme. Eso. Un abrazo enorme, mucha fuerza y mucho ánimo, y a las familias de las 3 chicas, que mucha fuerza y mucho ánimo y nuestra solidaridad. Dios mío, gracias, buenas noches. Miren, este pájaro, Miguel Ricard, que efectivamente alguien dirá ha cumplido, bueno, insisto, este no tiene vida para cumplir. Pues nada, sale de la cárcel y se va a youtubear. ¿Existe el verbo youtubear? En otro canal, en el canal del disidente, bueno, y le mete un gol al youtuber de Padre y mi Señor mío contándole esta película. Verán, el único condenado por el crimen ofrecía una nueva versión de los hechos. Fíjense, más de 3 décadas después, en este relato ampliaba el número de supuestos implicados, como nos contaba Sergio Cebolla, y situaba, fíjense, a varias personas en la escena del crimen, en una línea que se suma a las distintas versiones que ha ofrecido a lo largo de los años. Anglés, dijo el pájaro Ricard, condujo hasta Catadau, donde les esperaban 3 hombres de unos 50 años, con los que parecía tener contacto previo, afirmó durante la entrevista. Además, según afirmó durante la intervención, llegó a señalar directamente a Mauri Anglés, que es el que le ha metido una demanda de Padre y mi Señor mío en relación con los hechos. En su relato sostuvo que Antonio Anglés habría disparado contra 2 de las adolescentes, mientras que atribuyó a su hermano Mauricio la muerte de la tercera. Bueno, y como parte de, en fin, el flipe que yo tengo en estos momentos, pues Margarita Pérez, pues nada, desestima la posibilidad de que este hombre, Mauri Anglés, haya participado en el crimen. Este tío lo que tiene que estar, la muerte, decimos que no se paga así. La muerte se cierra con la muerte del asesino, sin más. Y este tío lo que tenía que estar era toda la vida encerrado entre rejas, pero encerrado sin ningún tipo de prebenda, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de... Esto es sí, España, pero esto es así. por favor. Esto es así. Cuando sale de la cárcel, lo que quiere hacer es su negocio. Claro. ¿Qué hace? Pues implica al hermano de Anglés para vender. Uno es el YouTube, el otro es el protagonista de la historia, y lo que quieren es... Pero son delitos posteriores al por los que lo condenaron. El Mauricio, ¿por qué no actuó la Fiscalía de Oficio? Para que entendáis por qué Ricard implica a Mauricio, cuando se descubren los cadáveres de las 3 niñas o las 3 jóvenes, había una receta médica a nombre de Mauricio. Cuando la Guardia Civil se dirige a casa de los Anglés, van a detener a Mauricio. Y es cuando el otro salta por la ventana. Es que escucha la conversación que iban a detener a Mauricio, salta por la ventana y se fuga. Pero Mauricio ha quedado demostrado que no participa. Participaron los 2. ¿Tú tuviste esa intervención ahí, Miguel? ¿Tuviste alguna intervención? ¿Cuál? ¿Alguna intervención tuviste? No, nada. Esto ocurre en Valencia, en la zona de Valencia. No. Lo que pasa es que luego el Anglés hace todo el recorrido por toda la península. Y hay una serie de errores que comete la policía y la Guardia Civil y se fuga. Pero yo creo que está más que probable que murió. Porque si no ha tenido ningún contacto con la familia después de tantísimos años, yo apuesto al 99%. Bueno, bastante le importa a Anglés tener contacto con la familia. Vamos, yo creo que está vivo. No, yo estoy para asegurarte... Puede estar en Australia o... ¿sabes? Pero bueno, esa es la historia. Esa historia, que después de cumplir la pena, lo que quiere hacer negocio, sin más. Delante de la familia, que me llama poderosamente la atención, bueno, deben estar ya sin fuerzas, porque me voy a callar lo que tengo en la cabeza, claro. Me voy a callar.
En el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. Por cierto, que bueno, ya saben que para mí las corridas de toros es un suceso, así que puedo introducirla en este programa. Me he enterado que el emérito, el que se los puso a Sofía, que de cuernos sabe mucho, el emérito. Qué fuerte el tío. No viene al funeral de Irene de Grecia, de su cuñada, pero viene a una corrida de toros. Bueno. Estoy de pagarle los polvos a los puteros. Era el domingo de la resurrección. Vamos a dejar la fiesta en paz. Solo quiero recordar que el emérito, en lugar de venir a una corrida de toros, lo que tendría que haber venido es a la misa oficiada en honor de su cuñada Irene de Grecia. Pero seguramente no lo hizo, una porque él de lo que entiende es de cuernos muchísimo, y otra porque su cuñada naturalmente le paró los pies en más de una ocasión y le afeó la vida lamentable que le dio a la reina Sofía. Insisto, polvos que terminamos pagando nosotros, como los de Ábalos, de una o de otra manera, con fondos reservados para callar la boca de la boca que, bueno, no me voy a meter en el lío. En fin, tremendo, ¿eh? Pues no lo entiendo, señores, me avergüenza. Y mira que a veces he sacado yo la cara, pero vamos, nunca más. Nunca más. El putero va donde estaba. Hacemos un alto y regresamos enseguida. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban?
Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Pues contaba Manuel Bernaldez en una experiencia personal con la reina que la señora es de altura, ¿verdad? No, es muy educada. A colación, por si acaso no estaban ustedes, del comentario que he hecho anteriormente, que no me entra en la cabeza, como el emérito viene a una corrida de toros, pero no vino a la misa de su cuñada Irene de Grecia. Y entonces Sofía estaba contando sí, Manuel, tiene un trato ¿verdad? muy agradable y muy educado con todo el mundo, ¿eh? Y el rey, en su memoria esta que ha publicado recientemente, la defiende muchísimo, ¿eh? Y además dice que la echa de menos, ¿eh? Sí, sí, claro. Que más echa de menos a Sofía. Sí, a Sofi, anda como que la llama, ¿no? Sofía, anda que el escarnio de esa pobre mujer toda la vida con unos cuernos de, en fin, por eso viene a la Plaza de Toros, porque el emérito de lo que entiende es La de coautora cuernos. de la memoria estaba ayer también en la Plaza de Toros, ¿eh? ¿Quién? Iba con él en la comitiva. ¿Quién? La escritora francesa. Claro. La escritora francesa, bueno, La vamos. de Bre, Florence de Bre. No hagas repetir más cosas y Era la corrida de no vengas Resurrección. no vengas a por uvas porque te las vas a encontrar. La venganza de la familia de este muerto tiroteado lo dejamos aparcado y detenido en Manacor. La madre del bebé, esto es brutal, arrojado al contenedor tras 13 días fugada para burlar la prisión permanente. Esta noticia, no sé si ustedes recuerdan, pero la compartimos con todos ustedes. La Guardia Civil y la Policía Nacional han localizado a Yolanda. Estaba oculta este despojo humano después de que el domingo 22 de marzo plantara al jurado que la condenó por el asesinato de su bebé. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil la detuvieron este pasado viernes, insisto, en Manacor. La mujer condenada a prisión permanente revisable por arrojar a su bebé recién nacido, le recordamos, a un contenedor en noviembre del año 2023 y que se encontraba en busca y captura desde hacía 10 días. La detención se produjo, insisto, el pasado viernes a las 20:30. La policía, como siempre, haciendo un trabajo realmente excelente. Vaya pájara. Es difícil de entender que cuando piden prisión permanente revisable, ella esté en libertad. La única explicación que puede tener es que el hecho había ocurrido hace 3 o 4 años y, como sabéis, la prisión preventiva son 2 años, como máximo probable por otros 2, y que estuviera en libertad. Pero, hombre, tenía que haber tomado alguna medida de vigilancia sabiendo que estaba pendiente la condena. Viene la condena y luego no la localizan para notificarla y para el ingreso en prisión. Es que... Un fallo. Le recuerdo... No sé si un fallo, pero vamos, una chapuza. Bueno, una chapuza como tantas otras, porque España tiene, ¿verdad?, la mala costumbre de dejar a los delincuentes en la calle. Pero la explicación es esa, ¿eh? Estaba en libertad. Sí, pero no tendría que haber estado en libertad, pero bueno, es un fallo más, insisto, porque España es el país del delincuente. ¿Cuándo han sido los hechos? Es que los hechos tuvieron lugar, ¿a qué te refieres? ¿A cuándo sucedieron? Cuando comete el asesinato. Fue en noviembre del año 2023, les voy a recordar a todos ustedes que esta individua viajaba en un coche, creo que con 2 personas más, se puso de parto, parió en el propio vehículo. Por favor, sigan el argumento de la historia porque es de historias para no dormir. A pesar de que había cerca un centro sanitario, que no sé por qué, pues la vida es así,
la casualidad, porque yo no creo que ella fuera directamente al hospital, o sí, no tengo ni idea, no sé muy bien la historia. El caso es que va a parir a esa pobre criaturita con los 2 elementos que viajaban con ella, y entonces al parecer, nada más parirlo, pues le dice: toma al cuñado, tíralo al container. Y entonces pues lo tiraron al container y siguieron. Es real, ¿eh? Ahora, lo incongruente, no estoy contando lo incongruente ninguna... es con la sociedad en la que vivimos, Qué con basura tanta de sociedad. permisividad con el tema del aborto y tal, se llega hasta el grado de dar a luz para luego matarlo. Hombre, para uno que somos creyentes el efecto es el mismo, ¿no? Porque somos contrarios al tema del aborto, ¿no? Pero en una sociedad como esta, que alguien espere... Hombre, vamos a ver, el sufrimiento de una criatura viva en un contenedor... Es increíble que se lleve Hombre, eso, yo ¿no? creo que el dolor de esa criatura es mayor echando a una criatura viva a un contenedor, que vete tú a saber lo que... el destrozo que hizo el camión basura, a un aborto de un feto de 3 meses. Oiga usted, no comparemos. ¿Cómo se ha llegado a eso si era voluntario? O 4 meses. El querer matarlo, ¿eh? ¿Cómo han llegado comparemos. hasta ese grado? Sí, es increíble. Pero con la facilidad que hay para poder Por eso digo, donar la criatura, claro. es que es una barbaridad. Y el control de natalidad que hay, los medios anticonceptivos y todo. Y luego queréis que hablemos, que reconozcamos que hay ley. Esa señora, prisión permanente revisable. El señor Ricard en la calle. La otra del pececito... Tú estás por la pena capital, ¿verdad? Yo prefiero no pronunciarme en ese sentido. Eso sí, yo lo que puedo decir es, el que mata tiene que recibir el mismo castigo. Muy bien. Me parece bien. Pero Pepe, parece fíjate, justo. es curioso, esto es una cuestión de tiempo, ¿eh? O sea, si llega a cometer un aborto dentro de los trámites del periodo legal, no pasa nada. En cambio, si lo deja pasar y nace y lo mata, ahora la van a condenar y la van... pero déjame un momento. Bendito. Nadie piensa en el naciturus. Nadie piensa de ese que nació ni el que estaba Pero que yo concebido. estoy hablando del sufrimiento, por el amor de Dios. La ley es la ley. Estoy hablando del sufrimiento de la criatura, por Dios. Manuel, ¿qué van a hacer? Manuel, pero la ley reconoce a una persona, tú sabes No, que... desde el momento que está concebido, tiene derecho hasta heredar. una persona, la persona jurídica, la persona... Alfonso Pero podéis pensar en lo que significa destruir a un niño recién nacido en un camión de basura. No, eso por el amor de Cristo bendito. Eso es a más a más. Por favor, no es a más a más. Hombre, por el amor de Dios, no podemos compararlo, que lo entiendo. Sí, lo entiendo. Estaba fuera del feto. Estoy hablando del sufrimiento de la criatura. Estoy hablando del sufrimiento de esa criatura recién nacida, pobrecito mío. Ese niño no ha muerto de una enfermedad. No. Ha muerto pasando... Una calamidad brutal y un dolor. No es el sufrimiento, es el hecho criminal de matar a ¿Qué una carajo? persona. ¿Y ese sufrimiento de la criatura? ¿O nos vamos a olvidar del sufrimiento de esa pobre criatura recién nacido que lo tiran a un contenedor y que después llega el camión de la basura? Y voy a evitar deletrear lo que sucedió. Hombre, por el amor de Dios. Miren, algunos datos les voy a dar. Permanente, porque son unos hechos deleznables, gravísimos. Sí, pero no olvidéis lo que he dicho, ¿eh? Que es una cuestión de tiempo todo, ¿eh? El error del Peugeot y de la manta, como la asfixia policial caza a la madre que tiró a su bebé a la basura. Les voy a dar unos datos. Me ha llamado poderosamente la atención esta noticia que complementa la anterior. Tras 10 días de fuga, como les hemos contado, y la condena a prisión permanente revisable, la policía la intercepta escondida en la parte trasera de un coche. Mira qué rata. A Yolanda M. se le terminó la partida el miércoles santo. Mira, en Semana Santa, qué afortunado. Después de 10 días jugando al escondite con la Audiencia Provincial, la mujer que tiró a su hija recién nacida a un contenedor de basura pensó que una manta en el asiento trasero de un Peugeot sería suficiente para burlar lo inevitable, pero no lo fue. Su captura en Manacor por la noche puso fin a una huida que mantuvo en jaque a los servicios de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por azar o por la asfixia policial, la fugitiva regresó al mismo escenario donde empezó su infamia,
La cuenta atrás empezó en Montuïri. Los agentes rastrearon cada terminal telefónico y cada vínculo familiar y hallaron su sombra en este pueblo en el interior de Mallorca, donde se montó un intenso dispositivo de vigilancia. Los investigadores sabían que la presión acabaría por asfixiarla y así fue. Al sentir el aliento policial, la tipa esta, Yolanda Moreno, decidió moverse de Montuïri a Manacor, burlando a la justicia. Pesaba sobre ella una orden de búsqueda y captura. Desde el primer momento se supo que Yolanda nunca salió de la isla. La investigación conjunta fue minuciosa e implacable. Se vigilaron hospitales y puertos y fue el rastro de su pareja y sus familiares más directos el que llevó a los agentes hasta el centro de Mallorca, donde se inició una persecución silenciosa que terminó en el mismo municipio donde en noviembre de 2023 la condenada decidió que su bebé no merecía más destino que un contenedor en Portocristo. Se la dio a su cuñado y ésta le arrojó a la basura. Insisto, después huyeron. Bueno, la policía, qué bueno, ¿no? Bueno, es que era una isla. Lógicamente, cuando comprobaron que no había abandonado la isla, fue ejercer presión para que se moviera, porque si se mete en una casa donde es desconocido para la policía, pues hubieran tardado más. Ahí se habla del cuñado, ¿y el padre dónde estaba? El cuñado, pero el cuñado cuando ocurren los hechos, cuando tiran al bebé a la... ¿Estaba el padre, tú crees también? Iban dos, lo que pasa es que yo no Iban sé el segundo. pero ahora estamos hablando de no se habla, ¿eh? Pero Manuel, que ahora estamos hablando de la fuga, ¿no? De esta... Ya, pero que es el cuñado, el padre nunca Sí, pero aparece. bueno, que tiene Claro. interés, ¿Dónde está el Manuel? padre? ¿Dónde está el padre? Sí, efectivamente, pues vete tú a saber. Es curioso que aparece el cuñado, pero el padre está missing, ¿no? El cuñado, pero bueno, es que los detalles de un hecho pues se conocen en el momento de Ya, pero tomar el padre igual lo declaraciones hubiese y impedido, ahí ¿no? se dicen unas líneas generales y no nos enteramos de los detalles. Aquí lo curioso de esto es que al ser una isla, comprobar que no había salido, pues es ejercer un poco de presión para que ella se moviera. Si se mete en una casa, ahí hubiéramos tardado más, ¿no? Pero al moverse, pues al final la localizan. Los agentes Por han los, cumplido por los teléfonos móviles. Los agentes Y por los familiares, han claramente. cumplido con su labor. A ver lo que hace la justicia ahora. Hombre, ahora está condenada. Bueno, a ver lo que anteriormente, pasa. la justicia, en lugar de inmediatamente ordenar su ingreso en prisión, la dejan suelta para que se tome unos chupitos. Claro. No, ella estaría en prisión provisional, en libertad provisional, digo. ¿Pero cómo la dejan en libertad porque provisional? Porque había pasado el tiempo ¿No se máximo. entiende? Y luego, mientras no estaba condenada, pues ella estaría en libertad. Sí que tenía que haber tomado al menos una vigilancia sobre ella, pero es explicable por eso, por lo que te digo, porque estaba pendiente la sentencia. Cuando se produce la sentencia y van a notificar la sentencia, ya no se presenta y queda en busca y captura. Claro, claro, porque ha desaparecido. Claro. Entonces, pero esa persona, ¿por qué desde el primer momento no está, cuando se sabe fehacientemente que esa persona ha cometido ese asesinato, ¿por qué no está ya en prisión provisional? Que es lo que yo me pregunto. ¿Por qué los agentes cada día sufren más? Espera un momento. ¿Por qué los agentes sufren más cuando detienen a un individuo, entra por una puerta y sale por la otra? ¿Por qué nos encontramos con gente de más de 200 detenciones andando por la calle tan normal? Porque no hay justicia, hombre. Claro, pero los agentes de policía saben que es su trabajo. Pero que no estamos hablando de la policía. Aplaudimos a la policía, pero lamentamos profundamente que el trabajo de la policía se vaya al carajo por la situación lamentable de la justicia en España, por la laxitud de la justicia en España, por el Código Penal español y porque lamentablemente esta es el país del delincuente. Y por la politización de la justicia. Sin más. Tenemos a Carmen Sánchez. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, llevamos desde que hemos empezado el programa con el mismo asunto, con el tema de la justicia, que no nos entra en la cabeza. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirma 9 años para un educador por violar a una joven tutelada. Quiero volver a recordar que la pobre Noelia, que se quitó la vida el pasado 26 de marzo, era una niña tutelada que al parecer fue violada. Quiero recordar que en Cataluña la violación sistemática de las niñas tuteladas
Es un escarnio que yo no entiendo cómo no se ponen freno. Y quiero recordar que las niñas tuteladas en España son prostituidas y violadas según rezan las diferentes noticias que yo lamentablemente tengo que darles en muchísimas ocasiones en este programa. Naturalmente, en otros medios de comunicación y otros comunicadores también, por supuesto. No soy adalid yo de la denuncia de las niñas tuteladas, pero sí es verdad que hemos hecho hasta programas especiales sobre qué está pasando en España con las niñas tuteladas. Se las arrancan a la familia, después las violan. O sea, se las arrancan a la familia ¿para qué? Para que un educador o el director se la beneficie. ¡Qué asco! Bueno, porque ya está. Volvemos a lo mismo de siempre. Nos faltan medios. O sea, ¿de qué nos vale tener las casas donde están las niñas tuteladas si a lo mejor no tenemos los especialistas suficientes para que esas niñas estén bien tratadas y estén en condiciones? Pasa exactamente igual que con las mujeres maltratadas, con las casas de acogida, exactamente igual. Las mujeres no quieren ir a las casas de acogida y hay muchas mujeres que tampoco quieren estar en las casas tuteladas. Entonces, tenemos un serio problema y el serio problema que tenemos es que el sistema no funciona. Desde el punto y hora que el sistema no funciona, que las leyes no funcionan, en este momento tenemos un país que hace caos por todas partes. Y claro, esto es lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que a esta criatura le haya pasado esto? Yo me he leído la sentencia entera y en esa sentencia, bueno, pues es que hay cosas que dejan tanto que desear, porque realmente yo me quedo perpleja ante dos psicólogas que una no cree la versión, la otra sí la cree, una estaba más cerca de ella. Ahí hay 2 años de una relación que ha tenido con este señor y que ha tenido relaciones con él y no ha habido ningún problema, pero en el mes que se va a vivir con él es donde surge el problema. El problema que surge realmente, tal y como dice la víctima, para mí, vamos, es que ni un sádico, porque una persona que está viendo que ella se está agrediendo en un cuarto de baño, que es muy habitual, incluso en mujeres maltratadas, que ellas se agredan, y esto es habitual, y resulta que después de verla agredida, la viole, esto es de un sádico total y absoluto. ¿Sabes? Que yo no lo puedo entender. Os lo digo de verdad. O sea, una mujer que sale con heridas de un cuarto de baño y tú la violas. Ahora, Perversión absoluta. Perversión absoluta. Y en cuanto a quererla o no, quiero recordarte, Carmen, bueno, a ti no, porque dominas perfectamente el caso, pero sí a los telespectadores que en el caso de la criatura, la pobre niña agredida sexualmente por el marido de Mónica Oltra, la política, la de Compromís, recuerdo que decían que no le creían. Y hay un titular tremendo, porque nosotros hicimos un programa especial, que la niña se dirige a Mónica Oltra y dice: ¿por qué no me creíste a mí que era la niña en lugar de a tu marido que está en la cárcel por cerdo? Pero además es lógico, no las creen y ellas tienen mucho miedo a hablar, y seguro que hay en muchas casas tuteladas que también hay niñas que están igual, por una razón muy sencilla, porque todo esto se traduce en dinero y más dinero. Entonces, todo lo que España pueda justificar en que venga más dinero para las niñas que están en casas tuteladas, para todo esto, no se las cree. O sea, es que ese es el tema, porque ellos son números. Volvemos a lo mismo, son números. Y entonces, por eso esto no funciona. Así de claro. No entonces, funciona. Verdaderamente es que el otro día a mí me hacían una entrevista y me decían: ¿qué cambiarías de esto? Digo, todo. Todo. Absolutamente todo. El sistema. Exactamente, el sistema entero, de arriba a abajo. Y desde luego que el Poder Judicial jamás en la vida puede estar politizado. Nunca, jamás. Porque esto es una barbaridad. Y luego que nos tiramos desde que ocurren los hechos hasta que nos sale un juicio por lo penal, año y pico. Pero ¿cómo es posible que podamos estar un año y pico, desde que tenemos un primer juicio hasta que luego sale el juicio por lo penal, 1 año y medio? ¿Pero cómo es posible? Vaya país. Vaya país, Carmen Sánchez. Muchas gracias
por acompañarnos y por compartir con nosotros los detalles que conocías de esta sentencia absolutamente escalofriante que una vez más nos hace preguntarnos, señoras y señores, qué está pasando con los centros de menores tuteladas en España. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los medios de comunicación tenemos que estar denunciando agresiones sexuales a las niñas? Prostitución de las criaturas. ¿Esto qué es? O sea, no me quiero poner, Carmen, en la piel de una madre a la cual le quitan la custodia de su hija para después ver cómo la prostituyen o la violan. Oigan ustedes, verdaderamente este país está... En fin, no voy a decir para qué porque creo que es delito. Sí, no, y tienes toda la razón, porque te digo que a mí me ha pasado en la asociación. Yo he tenido una familia viviendo con 4 niños en un garaje. Han intentado quitarle a los menores y me he opuesto rotundamente y he dicho que respetía a la asociación, pero que los niños no se los llevaban. Y me han dicho, ¿por qué? Digo, porque van a estar mucho peor donde os los vais a llevar que donde están ahora mismo con sus padres. Sí, pero te recuerdo, y este es otro asunto que, en fin, no es moco de pavo, que los servicios sociales no necesitan ninguna autorización judicial para entrar en la casa de una familia y arrebatarle el niño. Yo es que esto es una situación que me rompe el alma. Sí, pero bueno, pues lo mismo que exactamente igual que cualquier mujer que ahora mismo viene de fuera, que no tiene ni papeles y puede ponerte una denuncia, no hace falta ni que ponga la denuncia de violencia de género, simplemente con que vaya a servicios sociales y diga que ha sido maltratada, ya está. O sea, es horrible, es horrible. La verdad es que vivimos en un país absolutamente infame. Lamento decirlo, pero a los hechos me remito. Carmen, un abrazo. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias. Siempre recordaré esa madre que estuvo aquí en el programa hace algún tiempo y nos contaba cómo le habían retirado la custodia de su niña de 13 años, mantenía contacto continuo con la niña. En fin, el motivo por el cual se la quitaron, pues bueno, la verdad es que no era poca cosa. El novio de esta madre parece ser que empujó a la niña contra una lavadora y le rompió los dientes. Entonces, bueno, los servicios sociales le quitaron la custodia. Pero esta mamá, que, en fin, yo tuve la oportunidad de hablar con ella durante muchísimo tiempo, tanto en el programa como fuera del plató, y la verdad es que me apenó muchísimo, pues me contaba cómo su niña, que no había cumplido los 13 años, estaba en un centro tutelado y que tenía que aguantar cómo la niña estaba manteniendo relaciones sexuales con un magrebí. Entonces dices, pero ¿cómo mi niña está manteniendo relaciones sexuales dentro de un centro tutelado con un magrebí? ¿Qué decir? Con un magrebí o con un señor de Soria, me da igual. En este caso es más grave, ¿no, María José? Porque parece que era un cuidador, ¿no? Era un cuidador, sí, era un cuidador. Sí, ¿Cómo se permite el sistema que una tutelada... ¿Y qué era el cerdo del marido de Mónica Oltra? Funcionario que estaba allí... Pero ¿cómo el sistema permite que un alumno o un tutelado tenga relaciones con un profesor o con un protector? Y que además lo tiene durante 2 años y se lo acaba llevando a su casa. Lo lógico es que ha pasado lo que ha pasado, lamentablemente. Pero ¿qué locura es esta? Pero bueno, ¿cómo el sistema permite eso? Es un escándalo increíble. Una niña que tiene trastorno límite de la personalidad. Sí, que tiene una discapacidad. O sea. Bueno, no sé si alguien quiere hacer pues algún es que comentario. Volvemos otra vez a lo mismo. Si es que no hay ley. No hay ley. Y la que hay no se aplica. De manera muy rápida, un ladrón muere apuñalado por su víctima defendiéndose de un robo en medio de una calle de Barcelona. Ya saben que nosotros amamos profundamente esa ciudad, otrora cosmopolita y hermosa como pocas, hoy convertida en una ciudad sucia e insegura. Ya eso de caminar por las Ramblas, esto ya es inviable. Hemos visto ya en más de una ocasión en este programa cómo un extranjero le robaron, porque esto es lo más normal, si tú paseas por Barcelona te roban, el nivel de delincuencia es altísimo, se dio la vuelta, le metió una manta de palos que lo dejó temblando. Bueno, pues ahora el ladrón ha muerto apuñalado por una persona que no se ha dejado robar. En fin, cada uno que saque sus propias conclusiones.
Exactamente, es que al final vamos a llegar bueno, pues a entender por qué algunos estados en Norteamérica pues permiten las armas, si esto va a ser así, el desmadre padre. Pues entonces también tendremos derecho a defendernos, claro, ¿no? es que al final es esto. Pero tenemos que recordar también qué es lo que pasó con aquel que se defendió del ladrón que entró a su casa a robar y tenía una... Recordamos perfectamente, el bibliotecario. Legítima defensa. Nos vamos, no me vais a abrir este melón. Señoras, señores, muy buenas noches. Manuel Bernaldez, Buenas adiós noches, Miguel buenas Sánchez, adiós Pepe Bonet. Hasta luego. mañana, señoras y señores. La semana acaba de empezar. Para más información, les recuerdo el diario de esta casa, eldistrito.es. Gracias por su atención.